Muy buenas a todos y a todas. Hoy tenemos invitado especial, Premier League. Aquí os dejo con la entrevista que le hicimos al tipster premium de Not Betting especializado en la Premier League y que sin duda os va a dejar muy satisfechos con sus anécdotas. Un abrazo, va, dale al play. Pues aquí estamos, hombre, con mi grandísimo amigo, mi amigo, el rey, la leyenda de la Premier League. Huguito, ¿cómo estás, hijo mío? Muy buena. Muy buenas, Kevin. ¿Qué tal? Pues con ganas de hacer la entrevista y a ver qué sale, a ver cómo sale. Hombre, una entrevista que yo, sinceramente, tenía muchas ganas de hacer. Primero, porque tengo una cierta afinidad ya con Huguito. Lo considero mi amigo, mi brother de Other Mother. Y, coño, vamos a conocer un poquito más a ese Premier League, a ese crack de la Premier League, tipster premium de NotBetting, uno de los principales baluartes de la plataforma. Sí, te estoy haciendo mucha limpieza de sable, pero es así, es lo que hay, es lo que hay. Tú tienes que entender que tú eres uno de los buenos, coño. Bueno, al final un OG, ¿eh? Porque yo llevo desde el primer día. Desde el primer día que abrimos la plataforma, Claro, tú pusiste la ahí piedra. estaba yo. Tú pusiste la piedra. Y una de las preguntas va a ir por ahí, va a ir tirada por ahí. Pues tú pusiste una de las piedras y el cemento. Pero bueno, tema de servicio. Bueno, hemos dicho de que eres especializado en Premier League, como todo el mundo ya sabe. Ya sabéis que en la descripción del vídeo de esta entrevista podréis encontrar el enlace para directamente el lugar de Premier League de NotBetting, de la web de NotBetting. Pero bueno, explícame un poquito los servicios que manejas, la diferencia entre uno y otro y lo que me puedas comentar un poquito desgranando lo que se puede contratar contigo. Pues mira, Kevin, ahora mismo tengo dos servicios en la web. Ujú, Empecé en la plataforma con un servicio que solo era el de Bet365 y luego ujú, abrí el de Winamax. Y bueno, la diferencia principalmente es que el servicio de Winamax es solo mercado de pases. ujú, Mando apuestas cuando veo que un jugador, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Cucurella en el Chelsea, hay veces que, dependiendo del lateral contrario, juega más atrasado o más adelantado en el campo. ujú. Pues si juega a mal gusto, por ejemplo, por el otro lado, suele jugar más atrás, por lo tanto da más pases. Ajá. Entonces, es más o menos conocer a los equipos, dónde se sitúan los jugadores, dependiendo de los cambios tácticos y las variaciones que van haciendo los entrenadores, pues entrarle a las líneas de pases. Y eso lo llevo haciendo desde que empezamos en NotBetting. Ujú. Al principio lo hacía integrado en el servicio de Bet, pero luego lo separé y monté el servicio de Winamax y el de B365, que es el servicio que más picks mando, el que más volumen tiene. En ese tenemos mercados de faltas recibidas, que lo han metido hace poco en B365, Ujú. de tackles, remates y remates a puerta. Pero Vale. sobre todo me centro últimamente en tackles y en faltas cometidas. Vale. Y bueno, son mercados ahora mismo muy buenos. Los estoy trabajando en mercado estable porque si esos mercados los metes en early, las Ujú. cuentas, aparte de que te limitan rápido, Ujú. el importe máximo que puedes meter por apuesta es muy bajo. Entonces lo que hago es esperarme a un día antes del partido, 24 horas, o incluso el mismo día del partido viendo las alineaciones Ujú. y mando los picks, que ahí, claro, el dinero que puede entrar no tiene nada que ver a Claro. meterlo cuando salen los mercados. Y sobre todo la seguibilidad, las cuentas te duran mucho más. Al final tiene muchas ventajas, sobre todo para el cliente. Hombre, lo que dices tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, maravilloso, maravilloso, una explicación perfecta. Has hablado de Cucurella, ¿no? Y obviamente, como tu nombre indica, Premier League, te especializas en la Premier League. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué la Premier League? A ver, no voy a descubrir a nadie la Premier League. Para muchos, yo incluido, la mejor competición de fútbol a nivel de clubs del mundo. No voy a descubrir lo que es la Premier League, pero sí que te voy a preguntar, ¿por qué especializarte únicamente en la Premier League? ¿Qué ventajas le ves a la especialización únicamente en una liga? Que yo ya más o menos sé por dónde van a ir los tiros después de tu explicación de los servicios. ¿Y por qué no la liga? O, por ejemplo, ¿o por qué no la Bundesliga? ¿Por qué la Premier? A ver, principalmente, o sea, el motivo principal es que en 2020-2021, cuando yo empecé a apostar a estos mercados, el B365, donde más mercados tenía, era en la Premier League, porque Ujú. siempre le han dado prioridad
tanto a la Premier como a competiciones como el Mundial, la Eurocopa, cosas de estas, Ujú, siempre sacaban más mercados respecto a la Liga, por ejemplo, que la Liga siempre la tenían algo olvidada. Solo ujú, había mercados de over, ni cierto. siquiera había, creo que no había ni faltas, ni entradas, ni nada de eso. Al principio era simplemente porque había más opciones en la Premier, pero luego es verdad que vas viendo la liga inglesa, y joder, ves una diferencia de nivel, sobre todo en los últimos años, y cómo es la liga del mundo que más ingresos genera, que al final eso les capacita para ir fichando mejores jugadores, Mm, haciendo mejores equipos, y la liga pues es mucho más competitiva que la liga española. Ahora es verdad que ya tenemos mercados en todas, porque empezaron a sacar en la liga italiana, en la ujú. Bundesliga, luego en la liga, y ya tenemos todos los mercados. Pero obviamente, pues hacer la Premier League, pues para mí es más interesante porque ya que veo tantos partidos, por lo menos que sean con mucho nivel. Claro, ya que ves tantísimo y quieres cargarte de ver partidos, pues coño, que al menos sean de nivel top. Desde aquí tengo un mensaje para Javier Tebas. Tebas, contempla tu obra. En fin, hablando de la Premier League, obviamente, a ver, tú eres español, pero te especializas de la Premier League, obviamente, pero yo ahora te pregunto, a ver, más personalmente, ese Premier League más personal, ¿sigues algún equipo en Inglaterra? ¿Eres aficionado porque seguir lo sigues a todos, no, obviamente, pero más aficionado, afinidad, se puede decir eso, torcedor de algún equipo en la Liga Inglesa, en la Premier League y en España también? Porque hombre, alguno habrá por ahí. Pues mira, la Premier, Mm, desde el principio, mm, siempre me he considerado muy objetivo, como que veía los partidos simplemente para lo que es apostar y buscar el valor. Entonces, al principio no tenía un equipo. ujú. Lo que pasa que luego ya viendo partidos y viendo tantos partidos y tal, al final a mí me encanta el fútbol, me encanta la táctica y me gustan los juegos vistosos. Y por ejemplo, un equipo que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo sobre 2023, Ujú. fue el Tottenham de Postecoglou, Oh, cuando jugaba Maddison sí, de titular, que no paraba de salirse todos los meses, mm, Heung-min Son, cuando jugaba Richarlison en la banda, todo este equipo sí, que tenía el Tottenham, que la primera mitad de año que iban primeros en ujú, la liga, luego es verdad que se cayeron, sí, pero me encantaba porque era un equipo muy, muy vistoso. Iban a ujú, presionar arriba desde el minuto uno, apretaban como el que más. Yo es el equipo de los últimos 6 años, el equipo que he visto que más presiona, ujú. el Tottenham de Postecoglou. Y luego ahora, los últimos años, me está gustando mucho el Arsenal, que al final luego la gente se ríe porque al final el Tottenham y el Arsenal son rivales Súper directos, amigos. pero ya os digo, o sea, yo veo el fútbol objetivamente y veo Ujú, el fútbol que me gusta, y ahora mismo el Arsenal es de los equipos que más me gusta. Y luego, por decir uno no tan conocido, el Bournemouth de Iraola también es un equipo que sobre todo los últimos años, sobre todo el año pasado, que tenían un equipazo, y bueno, ya lo vimos en el mercado de transferencias, cómo se ha ido Zabarni al PSG, Huijsen al Madrid, Kerkez al Liverpool, exacto, Semenyo se acaba de ir ahora al Manchester City. exacto. Al final tenían un equipazo y muy vistoso de ver, sobre todo cuando jugaban en casa. Exacto, Bournemouth, creador de Mm. estrellas, ¿no? Creador de estrellas para los grandes, con todo el Sí, respeto sí, al Bournemouth, pero obviamente sí, sí. eh, Mm. llega hasta donde llega. Bueno, y en España, ¿y en España No, qué? y en España, bueno, en España yo soy del Madrid desde pequeño Vale, primero me vas a permitir que te y diga, te van a salir canas en esta época, pero son las mismas que me salieron a mí hace unos años. sí, O sea, no pasa nada, mira, viene con el sí. tema. No, al final mi padre me llevaba al Bernabéu de pequeño, Sí. y íbamos a ver los partidos a los bares y todo, y al final, joder, yo me acuerdo de las Champions. Yo era pequeño, por ejemplo, con la de 2014, Ujú. y me acuerdo que es volverme loco celebrándolo en Cibeles, y al final pues me hice del Madrid de pequeño. Ahora es verdad que estamos en una época más Complicada. complicada, pero bueno, al final, a mí por lo menos lo que me han dado los últimos Hombre, 10 años de alegrías, nos podemos permitir un añito claro. un poco más flojo. Es lo que te iba a decir yo, pone, después de haber ganado lo que se ha ganado en estos años atrás, las tres Sí, Champions consecutivas, no sé cuántas Champions sí, en sí, tantos años, o sea, ahora tenéis que pagar un poquito el peaje
de haber ganado todo pues el Barcelona lo pagó después de Guardiola, o sea, el Barcelona también lo pagó, va Sí, de peajes el tema, o sea, sí, sí, esto bueno, es tenían una época exacto. Con Braithwaite y con Por unos eso, jugadores que, vamos, o sea, eso era es Europa League jugando, o sea, exacto, o sea, eso era muy complicado, o sea, que hay yo madridistas, no, hay no, madridistas que no aceptan un año malo. no, O sea, yo también lo entiendo, porque el Madrid al final es el mejor equipo del mundo, ya tiene que empezamos, estar siempre peleando por todo y tal, ya empezamos. pero, pero bueno, yo realmente lo pienso, digo, joder, al final me han dado tantas alegrías Claro. el equipo de Zidane y de Ancelotti y tal, que bueno, ahora mismo pues estamos en una transición, es verdad que tenemos jugadorazos como Mbappé, Vinicius, Pero todo, y que mimados, tendrían que rendir ya desde el primer minuto, pero bueno, exacto. hasta que solucionen el problema que tienen ahí dentro, sobre todo yo creo que dentro del vestuario. Sí, A ver exacto. Bueno. cuánto tiempo pasa. Bueno, vamos a ver cómo Sí, lo que depara el futuro para el Madrid, pero seguramente seguiréis ganando Champions, eso no te quepa ninguna duda. sí, eso Bueno, seguro. volviendo al tema apuestas deportivas, bueno, me has comentado que tu padre pues te llevaba al Bernabéu, veías los partidos del Madrid, también te gustaba la Mm. Premier League, empezabas a ver la Premier League. ¿Cómo llegó el momento del clic de una afición, de aficionado al fútbol, como puede ser todo hijo de vecino aficionado al fútbol, de decir, coño, ese primer contacto con el mundo de las apuestas? Imagino que como todos, pues apostando muy poquito, 1 eurito, 2 euritos, a ver, la combinadita con los amigos, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso? Cuéntame un poquito así. Pues literal yo era más una parte social, porque Ujú, con los amigos de la universidad, ujú, pues íbamos haciendo apuestas, por lo que tú dices. Ingresábamos 30 euros y claro, nos poníamos a apostar 1 euro, 2 euros a una cosa y un poco de todo. Sobre todo fútbol, porque era lo que más veíamos, ujú. pero sobre todo cuando quedábamos y veíamos partidos en directo, pues hacíamos las apuestillas 5 minutos antes del partido y lo veíamos con un poco más de tensión. Y bueno, siempre lo he dicho muchas veces, había un chico en apuestasdeportivas.com, que es un foro muy conocido, Ujú. estaba un chico que se llamaba Checkbo, A ver. que también es un tipster muy conocido, y empecé siguiendo un poco las recomendaciones que iba poniendo él por la web, que todo era gratuito. Y ahí empecé a fijarme en cosillas de la Premier, en cosillas que iba mandando. Anillo. Y joder, al final vi que siguiéndole a él y haciendo cosas parecidas a las que hacía él, ganaba dinero con muy poco. Es verdad Ujú. que metía 3 euros, 4 euros, 5 euros. Pues ahí decidí empezar a hacerlo yo. Entonces, bueno, más o menos así, hacerlo yo y seguía con mis amigos, lo seguíamos Ujú. haciendo juntos. Montamos, me acuerdo, un Excel que era No. súper cutre, que íbamos poniendo los datos a mano Si necesitas un Excel, yo te lo y paso, cada ¿eh? No pasa jornada. nada. Aquí tenemos en Notbetting uno muy bueno, ya lo sabes. Dime. Perdona que Bueno, te corté. pero yo ahí, imagínate, tenía Ya 18 ves, años o por cogí. ahí, no tenía ni idea del Excel y me ponía a meter los datos a mano. Íbamos jornada a jornada y era una locura, no teníamos nada automatizado Ya y ves. empezamos así. Luego es verdad que ellos como que pasaron un poco del tema y me quedé yo solo y Ujú. ya empecé a mejorar todo y a hacer el canal free, que es donde empecé a tener mucha gente y tal, y ya todo empezó a rodar. El emprendedor apuestil. Mm. Tenemos aquí al bueno de Huguito, ¿no? En este tema de apuestas deportivas, tú empezaste, tienes una trayectoria ya. Mi pregunta es, esta se la pregunta a todo el mundo. ¿Equipo o jugador que más te ha hecho ganar en una temporada o en un fin de semana? O que digas, coño, esta temporada. Por ejemplo, a mí, el Fulham de hace 2 temporadas, creo que fue, es uno de los equipos que más pasta me ha hecho ganar, sobre todo en temas de remates. En over remates, eso era una bestialidad. Porque todo el mundo, el mercado no se lo creía, y pam, 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 pam. Pero a ti, ese equipo o ese jugador, o los dos, que más te han hecho ganar, que tú siempre lo vas a tener en el recuerdo de decir, mamita querida, te quiero mucho. Pues sí, sí, lo tengo claro, ¿eh? Te lo Venga, voy a repetir y es el Tottenham de el Postecoglou. Tottenham. Vale, Al perfecto. final, tú piensa que la época, sobre todo 2023, sobre todo ese año, Ujú, había under de pases en B365, que ujú. eso lo quitaron, creo que en enero del año pasado Por tu lo culpa. eliminaron directamente del mercado, Por tu culpa, que seguro. fue por mi culpa y por algunos más, pero yo creo que sí, que al final pasarlo por los grupos premium, reventar tanto las cuotas, yo me acuerdo de caídas de línea, me acuerdo un partido de Champions League Ujú, que sacaron la línea de un lateral en 63 pases ujú. y la mandé por el premio y la bajé a 39. O sea, era una aberración. Era líneas de bajar las 25 pases, Joder. 20 pases.
Y claro, eran errores clarísimos Muy, muy gordos. de las apuestas. Y en este caso, con el Tottenham de Postecoglou, se equivocaban mucho con los pases de los centrales, porque al final, como era un equipo que apretaba tanto arriba, que Ujú, no te dejaba respirar, claro. los centrales muy pocas veces llegaban a 40, 50 pases. Y Es- claro, y te sacaban las líneas en 50 y pico, 60 pases, qué entonces maravilla. eran regalos a un 83. Qué maravilla. Yo me acuerdo, ahí por ejemplo sí que se solía jugar en early, yo Ujú. tenía un avisador y me acuerdo de estar esperando las líneas y según salían, enchufarle a todas porque las sacaban siempre mal. Entonces yo creo que el equipo que más me ha hecho ganar ha sido el Tottenham seguro. Vale, va, Mm, Ese Tottenham mítico que le ha dejado buenos sabores de boca, tanto a nivel visual como a nivel apuestil y profesional. Sí, Mira, me alegro mucho. Grande, sí, sí, grande, grande sí, los sí, era Spurs. un... Y en esa sintonía, imagino que también fue con el Tottenham, o no, a lo mejor fue una pedrada que pegaste por ahí por otro lado. La cuota más grande que hayas acertado, esa que tienes ahí. Mira, te voy a decir yo la mía primero. La cuota yo más grande que he Sí, acertado y no fue ni mía, fue una seguida de Golden Liga, desde aquí un abrazo, mi rey. En el partido de despedida de Mateu Laoz, cuando se retiró, hostia, el cero tarjeta, y sí, era un partido de que se lloró. preveía tarjetero, no sé qué, el cero tarjetas cuota 101 que es, entró Hostia, y yo creo que se acordaron, o sea, la Casa Verde se acordó mucho de ese partido de Mateo Laoz, porque ese día, vamos, ese día fue maravilloso. ¿Y la tuya? Va, cuéntame, esa fue, vamos, hostia, esa fue la hostia. esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Joder. Pues mira, yo normalmente no suelo pasar cuotas muy, muy altas. Es Ujú, verdad que he cogido escaleras de remates de cuotas 9, cuota 20 alguna vez. ujú. Por ejemplo, me acuerdo de uno hace poco de Ismail Assar, que es un extremo del Crystal Palace, Ujú. que casualmente se le da muy bien el Aston Villa. Siempre que Ah. juega contra el Aston Villa, yo no sé qué pasa, que siempre o mete gol o se hincha remates. Anota, Y anota, es un anota. equipo que siempre... Sí, sí, no, no, yo esta temporada cuando se vuelvan a enfrentar le voy a entrar a lo mismo, porque lleva así no sé cuántos años. ¿Cómo se llamaba? ¿Imanía qué? ¿Imanía qué? Vale, sí, Ismail continúa, Assar, Ismail continúa, Assar. continúa. Y claro, y las cuotas te las sacan a las mismas cuotas de siempre. Pues ahí he cogido escaleras, siempre que juegan, cojo escaleras de los 4 o 5 remates y cosas así, Como un campeón. y son cuotas muy altas. Y alguna más con Ben Johnson, algún jugador de la temporada pasada, Julio Enciso también, que esa mucha gente le entraba a los remates de Julio Enciso Ujú, con el Ipswich. ujú. Y ese tipo de cuotas 9 20 15 nunca he metido cuotas más altas y luego normalmente por el servicio tampoco las paso con mucho stake. Claro, Sí que claro. es verdad que hay una Ujú. que pasó, esta mucha gente del Premium se va a acordar si ve la entrevista, que pasó en noviembre, el pasado noviembre, no, el anterior, o sea, Ujú, hace más de un año. ujú. Cogimos un error en Winamax, que me acuerdo perfectamente, yo estaba a las 2 de la mañana revisando el mercado, Ajá. estaba ya todo el mundo dormido en el servicio y yo ahí seguía revisando mis cosillas y de repente veo un partido que era el Arsenal Newcastle, Ujú. que la línea de Joelinton la habían sacado en 15 pases. Joelinton, si no lo conocéis, es un jugador que juega de centrocampista y al final 15 pases, Hombre, normalmente un centrocampista suele dar contra un Arsenal cuarenta entre 50, ¿no? 25 y 40 pases. Exacto. Sí, depende del partido, si se ponen ganando, si no. Y claro, yo veo esa línea de 15 pases y digo, ¿qué es esto, tal? Y me pongo a revisar, veo que en las páginas de predicciones de alineaciones Ujú. le estaban poniendo como que iba a jugar de extremo a Joelinton. Ajá. Y Joe Willock, que es otro jugador del Newcastle, lo ponían de mediocentro. Entonces, en las páginas de predicciones de alineaciones se habían equivocado y los habían Y lo habían switcheado a los cambiado. dos. Sí. Entonces Hostias. Era Willock de extremo y Hostias. Joelinton de mediocentro. Y Hostia. esto no sé qué hacen las bookies, en este caso Winamax, que Ujú. cogió y le puso una línea de pases de extremo. De extremo. Cuando va a ser me dice, "Hostia". Y claro, le colocó 15 pases y se suma encima, que esto mucha gente no se lo cree, pero los que están en el grupo se acuerdan porque la forrada fue histórica. Sacaron la cuota en cuota 3 que Hostia yo no puta. sé, eso era un error, obviamente, era un error de Winamax, Qué un maravilla. error matemático o no sé, o técnico, porque eso no puede estar a cuota 3. El resto de cuotas estaban a 1,40, Claro. 1,50 y justo la de Wellington estaba a cuota 3. Eso fue una Entonces, cagada claro, del becario. imagínate yo a las 2 de la mañana
A las 2 de la mañana viendo el panorama, veo 15 ¡Mamones! pases a cuota 3. ¡Mamones, despertad, por favor! ¡Mamones! Hostia Y puta. mucha gente lo que habría hecho ahí es coger y mandarlo por el grupo a las 2 de la mañana y ya está, y que lo coja quien pueda. Claro. Pues yo cogí y dije, chicos, a las 9 de la mañana o algo así puse, voy a mandar un pic muy importante que tenéis que estar todos. Y avisé y me esperé esas horas de por la noche que la podrían haber reventado. O sea, yo Exacto. me la jugué. O Digo, arreglado, o digo, hombre, la arreglado. gente que está durmiendo, digo, por lo menos que la gente que esté durmiendo tenga opciones mañana por la mañana de cogerla. Exacto. Y me esperé Porque no y vi. resulta que aguantó y la pudo coger todo el mundo. Y esa fue una forrada, porque los 15 pases los hizo en la primera parte. Sí, Hostia, loco, madre mía, qué furradón. sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Esa no es una cuota que digas es una locura, pero claro, la cantidad que le metía la gente a esa cuota 3 Ujú. era máximos. Todo el mundo iba Claro, a tope. apostó máximos A a cagar. eso. Ese día Winamax se Y acordó de ti, de fue Joelinton, de increíble. Willock y de la Sí, a sí, puta de madre del todo. señor. Sí. Además, el error ese lo arrastraron el resto de bookies y lo sacaron en Codere, lo sacaron en Sportium. Entonces la gente se fue incluso a las tiendas Joder. físicas a meter la apuesta de ¡Toma mi Joelinton. hipoteca! ¡Mi casa! Fue, ¡Mi casa! Vale, a ver, te iba a preguntar fue por una una. locura, Te tío. iba a preguntar por una anécdota, pero no creo que ninguna supere esta. Si hay alguna, dímela, pero yo creo que esta No, esa nos quedamos con esta, nos quedamos con esta. Bueno, es a la ver, mejor. ahora en tema de not betting, obviamente nos has comentado de que tú pusiste una de las piedras primeras de la plataforma. Y mi pregunta es: ¿qué es lo que te llamó la atención del proyecto, de la idea de proyecto? Y finalmente para poder llevarlo a cabo y, coño, ¿cómo fue ese momento de decir, coño, vamos a meternos aquí? Pues mira, yo estaba un día en verano, Ujú, de vacaciones, estaba con mi novia aquí tranquilamente, nos íbamos a ir a la playa y justo había terminado la Eurocopa que ganó España. eh, esta última Eurocopa que ganaron. Y bueno, y de repente, bueno, esa Eurocopa yo estaba dando un servicio gratuito en mi canal de Telegram, ujú, que ya tenía 500 suscriptores y tal, y mucha gente seguía las apuestas, era todo de pases, sobre todo, y algunas cosillas más, pero sobre todo pases. Y claro, ese mes fue increíble. No me acuerdo, por ejemplo, en la fase de grupos de esa Eurocopa, creo ujú. que acerté 13 apuestas seguidas Uf, qué y maravilla. cosas así, y era todo contenido gratuito. Y tenía un chat también con 300 o 400 personas que estaban todo el día hablando y tal, Ujú. y como que estaba haciendo mucho ruido en lo que son los tipster free, los tipster gratuitos. Y bueno, pues David, que nuestro querido Liegre, Ah, maravilla. vio mi canal, o no sé si le habló un amigo suyo de mi canal o algo así, Ujú. y me llamó ese día de verano, que yo estaba a punto de irme a la playa, estaba con las chanclas ya, La me pelota. llamó y me contó el proyecto. Sí, sí, yo estaba ya preparado para irme y me llamó, me contó el proyecto. Yo, Ujú. sinceramente, justo esa temporada iba a abrirme un premium, pero lo iba a hacer por mi cuenta, sin Ujú. ninguna plataforma, porque Bien. ya tenía gente que quería pagarme, tener un grupo privado y más reducido donde les pudiese mandar primero a ellos las apuestas. Ujú. Pero me contó el proyecto y me gustó tanto que vamos, aquí estamos. Ah. Sinceramente me convenció desde el primer momento con todo lo que quería hacer y el equipo que quería montar, los tipsters que quería fichar y Ujú. todo. Y me gustó mucho la idea y bueno, creo que ha sido una decisión Claro. buena, viéndolo ahora con Lo perspectiva. llamaremos el proyecto playero. A partir de ahora es el Sí, proyecto playero de David. O sea, perfecto, el muy bien, me ha gustado. proyecto Julio, ¿eh? Exacto, Proyecto Julio, madre mía, pronto en sus mejores cines. Bueno, en tema de apuestas, de servicio y tal, que te quería preguntar, esto es cortita y al pie, stakes que manejas, ¿cómo es tu relación o tu manejo de los stakes? Pues empecé utilizando Stake 1. Antes, a mí me gusta realmente utilizar todo prácticamente plano. Ujú, Jugar todo plano porque me manejo mejor así. Y ujú, empecé utilizando Stake 1. Ahora es verdad que he bajado a 0,5 ujú. porque a la gente, sobre todo en B365, con la bajada de límites, Eh, si les pasas Stake 1, suelen ser unos criminales y eh, te terroristas. meten todo lo que pueden. Exacto. Entonces, simplemente es por eso, no Vale, es por otra cosa. Y vale. ahora juego Stake 0,5 que la gente por lo menos ve 0,5 y se calma más, que luego realmente lo utilizo plano y es lo mismo. Pero bueno, es simplemente por eso, por Vale, llevar los servicios así. Pero yo a perfecto. mis apuestas les meto todo lo mismo. Vale.
Ahora, Siempre stake plano. Ahora yo creo que van a venir una de las preguntas ya, las últimas preguntas yo creo que son las más importantes. Yo creo que las que a todo el mundo, a todos os voy a preguntar siempre son el ABC de las entrevistas. Y la primera es, obviamente, en el mundo de las apuestas hay días muy buenos, como me has comentado hace poco, de que tenías una racha de trece aciertos consecutivos y Mm. es una maravilla. Parece que eres el rey Midas, pero en guapo, todo lo que tocas lo haces oro. Pero claro, también hay malas rachas. Y el que te venda la moto diciéndote que no tiene más, no, yo nunca pierdo todo verde, sí, vamos, estacazo, es mentira y te quiere robar. Todo el mundo tenemos malas rachas. Yo he tenido malas rachas de que madre mía, un poco más y me tiro del puente. Mi pregunta es: tú, como profesional, después de este tiempo, estos años, este callo que te has hecho ya, ¿no? En el tema de las apuestas, ¿cómo gestionas las malas rachas? ¿Cómo mentalmente? ¿Cómo es tu gestión de esa mala racha cuando te llega? Porque te llega. Sí, sí, no, al final la mala racha acaba llegando siempre. Es verdad que yo me considero afortunado porque en mi mercado no suele haber rachas malas tan prolongadas Ujú, como en otros deportes, pero sí que llegan al final y igual un mes, por ejemplo, un mes que igual vas 10 unidades arriba, acabas 4 unidades arriba, porque a final de mes las últimas 2 semanas te va fatal ujú, y dices, hostia, en 2 semanas o en una semana tener una racha muy negativa, eso le pasa a todos los tipster, incluso a veces un mes que te sale rana, que no, que puedes llegar a restar un poco, que me ha pasado contadas veces, en la Premier nunca. Me ujú. pasó en el Mundialito de Clubes, que ha sido los únicos meses que he restado. Y bueno, en esos momentos tienes que... Yo considero, o sea, considero que la mejor opción es tomarte como un pequeño descanso Ujú. y volver con las pilas recargadas. Pero yo no hago eso. Bien, Yo no hago eso perfecto. porque me vuelvo... El otro día lo estuve hablando con Gonzalo, justo estábamos hablando de esto, Ujú, y él es muy parecido a mí en ese sentido. Cuando fallamos y no salen las cosas, nos ponemos a trabajar el doble. Y yo también tengo ese pensamiento un poco obsesivo, que yo creo que no es bueno, ujú. porque al final te saturas mucho, no descansas y tal. Creo que lo mejor es lo otro, lo de tomarse un descanso. Y bueno, yo recomendaría eso a los tipster, pero a mí me sale coger el ordenador Plag. y ponerme a preparar ya la siguiente jornada, como si estamos a domingo y queda todavía una semana para que se juegue la siguiente jornada, me da igual, me pongo a prepararla, me pongo a mirar los lesionados, me pongo a mirar cualquier cosa que me haga estar más preparado para la siguiente jornada y a mí me sale eso, me sale trabajar más. Vale, perfecto. Bueno, Mm. mira, o sea, es una manera de verlo, una manera de ver las malas rachas. Bien, 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 me gusta. Bueno, a todos y a todas, perrito piloto, para que me digan en comentarios las 7 diferencias entre el Premier League de la primera parte de la entrevista y de aquí para adelante, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. ¿Ha habido algo? ¿Ha ocurrido algo? Que son los gajes de estas cosas, ¿no? Y yo os pregunto que me lo dejáis en comentarios. ¿Dónde veis las diferencias? ¿Vale? Tanto en Premier League como en A mí. ver Si a quién mí... a ver quién Exacto, el que lo acierte tiene premio. O sea, yo también tengo alguna que otra cosa, ¿eh? Pero bueno. Bueno, para finiquitar, Huguito, últimas dos preguntitas. Son las dos típicas preguntas, sobre todo una, el ABC, el abecedario que yo os hago a todos, es: ¿qué consejo le darías o consejos que le darías a alguien que está entrando en este mundo de las apuestas, que ya sabes que es complicado, duro y extremo? Sí, sí, sí. No, al final el principio es lo más complicado hasta que te habitúas a la seguibilidad, a saber sobre todo al principio, oye, me baja una cuota, hasta cuándo, hasta qué cuota la puedo seguir metiendo a mismo stake, estar ágil con los mercados, porque Ujú, muchas veces empiezas a seguir un tipster y no sabes dónde están los mercados, ujú. si en crear apuestas, si en otro apartado. Entonces, al principio yo recomiendo que cuando empecéis a probar un tipster, sobre todo antes de empezar a seguirles, intentéis investigar un poco dónde están los mercados que utiliza el tipster. Ujú. Eso suma mucho. Cuando entras en un servicio, si no, el tío va a empezar a mandar pics y tú no vas a saber dónde están los mercados y te vas a agobiar y las vas a coger siempre al principio a cuotas más bajas. Entonces, lo mejor al principio es investigar un poco sobre el tipster, ver dónde están los mercados y luego hacer al principio, sobre todo al principio, creo que ajustar un stake que no sea muy alto
Ujú, para hacer las pruebas el primer mes para ver si te encaja y te entra en tu cartera de tipsters. Y sobre todo ver que los resultados del tipster, si por ejemplo el tipster suma 5 unidades, ujú, que tú hayas sumado parecido. Obviamente es muy difícil que las stats se trasladen al 100% exactas ujú. a cada uno, pero si suma 5 unidades, pues que tú hayas sumado pues entre 6 y 4 o Vale, entre 6 y 3 algo que sea más o menos parecido. vale. Si vemos ya resultados que distan mucho de los resultados que publica el tipster, Ujú. pues igual hay que replanteárselo. Muy buenos consejos esos, ¿eh? Y también ya para finiquitar, yo Sí. sé que toqueteas tanto pre como live y ahora yo te pregunto, ¿dónde encuentras más valor? ¿En pre o en live o es un mix? Depende del partido, depende de la situación. Pues a ver, yo generalmente apuesto casi el 100% en pre, pero no cierro la puerta del live porque hay veces que se puede encontrar valor ahí. De hecho, Ujú, recuerdo hace poco un Liverpool-Newcastle a principio de temporada de la Premier, ujú, que expulsaron a un jugador del Newcastle en la primera parte ujú. y rápidamente el Liverpool llevaba muy pocos remates porque no estaba llegando y rápidamente me fui al live y mandé Y te 3 o 4 apuestas seguidas por mi canal porque con la expulsión las cuotas claro, estaban mal y pudimos sacar ahí unos verdes increíbles, que eran remates de Salah y de Gakpo claro. en la segunda parte a cuotas 2 cuotas 3 Esas son las buenas. que al final era obvio que lo iban a hacer. Entonces, en live todavía bueno, todavía hay un mercado ahí muy interesante, Ujú. pero a mí personalmente me gusta más preparar los partidos en pre, pero siempre estoy pendiente por si hay alguna oportunidad. Y también debo decir de que aquí el bueno Duguito hace unas exposiciones de los porqués y mira, no es esto porque sí, porque yo lo digo, no. Te hace unas declaraciones ahí, parece unas cartas de amor, parece, Huguito, que lo sepas. O sea, yo me quedo Y leyendo. cuando tengo más Exacto. tiempo por el grupo, si mando una tanda de picks de 10 picks y estoy con un poquito más de tiempo por la tarde, me gusta mandar un audio explicando todos Sí, sí, y sí. tienen audios de 10 15 minutos explicando los picks como si fueran podcast, Que, casi. que eso, que eso se agradece mucho, ¿eh? Pues bueno, pues hasta aquí esta accidentada, dejémoslo así, entrevista, que bueno, esto se nos queda para como anécdota para ti y amigos. A ver quién lo adivina, a ver quién adivina qué ha pasado aquí. Y nada más, Hugo, muchísimas gracias, ya sabéis, dejo el enlace para tus servicios en la descripción. Aquí podéis encontrar un poquito Genial. más desgranado lo que es Premier League, a lo que se dedica y donde él, como él ve el tema del mundo de las apuestas. Y nada más, no te llevo más tiempo porque imagino que estás hasta aquí, no, hasta allí de trabajo. Así que muchas gracias, Sí, sí, Huguito, por hasta estar ahí por voy. aquí y nos Muchas vamos gracias. viendo. Y me vas a soltar, o sea, te voy a Vale. seguir atracando en pics de la Premier, que lo sepas, para dejarlos en directo. Sí, 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 sí. Me sobran por Eso. ahora. ¡Oh, me gusta! Eso me gusta. Pues nada, Huguito, muchísimas gracias. Chao, Rey.